Sí, gracias, presidenta. Mi grupo pone de manifiesto que va a votar a favor de la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Foro, toda vez que, si bien no estamos de acuerdo con la literatura que ha vertido la portavoz del Grupo promovente en este acto, sí lo estamos con la literalidad de la petición. En la literalidad de la petición, en la proposición no de ley, se insta a que el Gobierno garantice la atención pediátrica especializada. Y por ser este el modelo con el cual se ha comprometido, no ya en esta legislatura, sino desde hace muchísimo tiempo, el Gobierno socialista asturiano, tenemos intención de seguir haciéndolo. No obstante, no se puede iniciar el debate sobre esta proposición no de ley sin, tener en cuenta el contexto general de la situación de ausencia de profesionales que actualmente afecta al sistema sanitario español. Muchos años de gobierno del Partido Popular, en el que se han impuesto unas tasas de reposición absolutamente insuficientes, ha provocado, además de otros motivos, un desequilibrio importante entre las jubilaciones de profesionales y la incorporación de nuevos facultativos al sistema. Por ello, entre otras peticiones, desde esta comunidad autónoma se ha instado ya al Gobierno central al objeto de que, entre otras medidas, por ejemplo, se aumente el número de plazas MIR. Este déficit de profesionales es aún más acuciante en determinadas especialidades y puede resultar paradigmático en este caso la falta de profesionales pediatras. Déficit de profesionales que ha llevado ya a varios países de Europa con sistemas sanitarios parecidos al nuestro a adoptar la decisión de cubrir la atención primaria de los niños en edad pediátrica con profesionales o con médicos de familia. Si bien no se ha verbalizado de forma expresa esta decisión en otras comunidades autónomas de nuestro entorno, lo cierto es que muchas de ellas se han visto abocadas a tomar esta decisión debido precisamente a este déficit de profesionales. Y en este sentido, por ejemplo, podríamos hablar de numerosos artículos aparecidos en revistas especializadas que aluden a este problema. Por ejemplo, los pediatras cántabros irán a la huelga, la falta de pediatras en el Viña colapsa el centro de salud en Coruña, Ciudadanos reclama plazas de pediatría en Villablino, falta de pediatras que obligan a cubrir con médicos de familia las consultas en Baracaldo, por qué los pediatras no trabajan en atención primaria, Cifuentes quiere dejar a los niños mayores de 7 años sin pediatras, la falta de pediatras en España se da en los centros de salud, así innumerable número de artículos en revistas especializadas que hacen mención a este problema. Si cabe, aunque esto pueda resultar paradójico, existen sistemas sanitarios más sensibles a este problema. Y el ejemplo es el sistema sanitario asturiano, porque en Asturias, a diferencia de lo que ocurre en otros países de Europa y a diferencia de lo que ocurre en las comunidades autónomas que he mencionado, se ha realizado desde hace mucho tiempo una apuesta decidida por la atención primaria con pediatras especialistas para todos los niños en edad pediátrica, lo que ha llevado a que en Asturias el 98% de esos cupos sean cubiertos con especialistas en pediatría. Evidentemente, ante esta situación, esa falta de pediatras, que plantea más problemas en el sistema asturiano, porque tenemos una mayor sensibilidad a cualquier incidencia debido a bajas, a concursos de traslados o a cualquier otro motivo que pueda provocar, como decía antes, esa ausencia de profesionales. Estos problemas son aún, además, más acuciantes, si cabe, en las áreas rurales, con dispersión de población, donde hay un menor número de niños y que pueden resultar menos atractivas para los especialistas. Sin embargo, y pese a estas dificultades, insistimos, el compromiso tanto del Gobierno asturiano como de mi grupo parlamentario en esta materia ha sido, es y continuará siendo en garantizar la asistencia pediátrica a los niños en edad pediátrica con especialistas, de tal forma que, pese a estas dificultades a las que antes hacía mención, en la actualidad y en el área 6 hay 5 pediatras en el Hospital de Oriente y 7 pediatras prestando servicios en atención primaria.
Plantilla que sin duda, seguramente podría ser mejorable, pero que nos consta que en este momento es una plantilla suficiente para cubrir el número de cartillas, que rondan las aproximadamente 1.700, y teniendo en cuenta tanto las ratios de cupo, dispersión, etcétera. Esta dotación, además, permite en la actualidad no solo la cobertura de todos los centros de salud, sino también la agenda pediátrica de los consultorios y la asistencia a la atención especializada y continuada a través de las guardias. Lo cual, insisto, no quita para que este sistema muestre una especial sensibilidad ante la falta de profesionales, toda vez que, como decía antes, el 98% de los cupos pediátricos en Asturias están cubiertos por estos profesionales. En ese sentido, en el sentido de que el compromiso del Gobierno asturiano seguirá siendo en garantizar hasta el límite de sus propias posibilidades esta atención pediátrica igual y equitativa para todos los ciudadanos en el territorio asturiano, es por lo que vamos a votar a favor de esta proposición no de ley.